En algún momento yo pasé por una situación muy difícil. Siempre que hablo de esto, me emociono. Y vino un problema de salud a su vida y él quedó en silla de ruedas por unos 8 meses. Oía la voz de los vecinos que le decían, ese no vuelve a caminar. Y esa persona lloraba mucho. Dios le bendiga y le guarde. Le habla su amigo y hermano Nicolás Santos, presidente de la Fundación Rescatando Vidas en Cristo Jesús. Y hoy estamos en el programa Rescatando Vidas con el segmento Vivencias. Tenemos 2 personalidades de alto nivel jerárquico, cristiano, empresarial y de un gran aprecio personal, el cual nos estarán hoy nutriendo con su vivencia, nutriendo con sus experiencias y recibiendo una gran bendición de parte de ellos, porque hay mucho que aprender, hay mucho que conocer de esa trayectoria, de esa vivencia que ellos han tenido como pareja, como empresario, como cristianos, y le vamos a estar dando la oportunidad en este momento a ellos para que sean presentándose. Nuestra hermana Deyanira Corsino de Blanco, muchas gracias por tan bonita introducción. Y aquí acompañada de mi esposo. Sí, también le doy yo las gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar y poderle transmitir a ustedes y a un público que yo sé que está mirando y va a seguir buscando, escudriñando lo que está pasando en esta sociedad. Nosotros nos sentimos privilegiados de poder compartir con ustedes y con su público el conversatorio que vamos a tener en este momento, en este tiempo, y esperando que sea de mucho provecho. Amén, amén. Realmente sí será un conversatorio de mucho provecho tanto para nosotros como para cada persona que está en este momento viendo nuestra transmisión. Queremos conocer en este momento de sus inicios y de su trayectoria en el ámbito laboral, espiritual y familiar. Quiero empezar con usted, hermana, y quiero que me hable un poquito de cómo inició usted en el ámbito laboral. ¿A qué edad usted inició? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Y qué tan difícil fue para usted introducirse en la parte laboral? Bueno, realmente en tiempos atrás realmente uno se criaba. Desde que tenía 5 años era trabajar, pero voy a partir desde que me conocí con mi esposo y que entonces ya formamos una familia. Nosotros nos iniciamos en un colmado. Nosotros teníamos ese negocio más o menos como un nivel regular, no un gran supermercado, cosas así. Pero Dios nos fue bendiciendo realmente y luego fuimos creciendo. Aún en ese tiempo de crecimiento tuvimos muchas bajas. Hubo un tiempo que nos vimos en una situación muy crítica, una necesidad que tuvimos que salir del negocio y demás. Y fue realmente muy difícil. Pero mi esposo sí le va a ampliar un poquito más porque él siempre ha estado a la cabeza de los negocios. Aún yo he estado como ayudante, pero sí él le puede ampliar un poco más. Sí, así es, como dice mi esposa, siempre en el camino vamos a encontrar piedra, tropezaremos, pero nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Esa ha sido nuestra situación como familia, como esposo y él como esposa. Siempre ha sido el pilar en mi vida. Desde que nos conocimos y nos casamos, ha sido como una luz en medio del camino, y en el medio de la dificultad ella ha sido la persona que me ha dado la fuerza después de Dios para poder seguir adelante. Una vez tuvimos una situación económica muy difícil y ella era la que me decía, no te preocupes, que vivimos tiempos buenos y viviremos tiempos mejores. Y así ha sido. ¿Cómo le digo? Porque muchas veces nosotros le llamamos bendiciones a las cosas materiales. Amén. Pero yo le llamo bendiciones al encontrarse con Jesús. Gloria a Dios, así es. Porque no es que las cosas materiales ni el dinero es malo.
Pero todas las cosas que le llegan al ser humano apartadas de Dios no dan paz, no dan felicidad. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios cada día es por la esposa que me dio, por los hijos que nos ha dado, que hemos tenido la gracia de Dios de poderlo mantener siempre en cobertura con el Espíritu Santo de Dios, en una batalla permanente, espiritual, pero están en el camino. Esa es la mayor bendición que yo puedo presentar como siervo de Dios. Que mi casa, como dice la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Y lo estamos haciendo de la misma manera, dándole gracias a Dios todos los días, sabiendo que siempre se presentarán dificultades, pero cada dificultad, cada situación difícil que se presente, tenemos un guía que es Jesucristo, aquel que dio su vida por mí y por ustedes. Cuando ponemos nuestra carga en Él, vamos a salir victorioso si aprendemos a depender de Dios. Amén. La misma palabra dice cuando venimos: ven a mí cansados y cargados y yo te os haré descansar. Amén. Y una de las situaciones que a mí me ha ayudado mucho fue encontrarme con Cristo a tiempo. Al encontrarme con Jesús, mi vida cambió mi familia. Y todas las cosas han ido avanzando hasta el día de hoy. Y yo sé que sea que Cristo venga o nosotros vayamos antes de su venida, no perderemos el hilo, no perderemos la visión que Dios ha puesto en nosotros de seguir a Cristo hasta el fin de nuestros días. Las cosas materiales pasan a un segundo, a un tercer lugar, porque no es que podemos decir que las cosas materiales no son buenas, son buenas. Por ejemplo, el dinero, que es el mayor problema que la sociedad y el mundo está atravesando, el problema del dinero. La gente dice: yo necesito dinero, yo necesito aquello, pero se olvida de lo más importante, que es de Cristo Jesús. Amén. Que Él te da la salvación, te da la riqueza y te lo da todo. Pero a veces los afanes de la vida, y muchas veces por ignorancia, creen mucho que cuando tienen cosas materiales lo tienen todos. Y a veces todo lo contrario. Cuando vienen las cosas materiales a su vida, el dinero, la abundancia de cosas materiales, entonces la vida se le pone más difícil. Tienen dinero, pero están vacíos. Están como una casa, cuando tú cierras una casa y no dejas a nadie adentro. Una bonita casa, pero está vacía. El fulano tiene mucho dinero, pero está vacío. No, y el que no tiene a Cristo no me puede decir a mí que tiene paz, que es feliz. No, porque el dinero no da felicidad. El dinero no da paz. El dinero puede comprar alguna cosa, pero ni compra la salvación, ni compra la paz. Eso solamente Cristo Jesús la da. Y te voy a añadir algo más. Le voy a añadir algo más a mis hijos. En algún momento yo pasé por una situación muy difícil. Siempre que hablo de esto, me emociono, porque cuán grande y hermosa es la obra de Dios. Amén. Hubo alguien que en un momento determinado, una persona con mucho ánimo, con mucha fuerza de seguir adelante, deseo de trabajar, y vino un problema de salud a su vida y él quedó en silla de ruedas por unos 8 meses. Cuando él salía en la silla de ruedas por alrededor de la casa, oía la voz de los vecinos que le decían: ese no vuelve a caminar. Y esa persona lloraba mucho. A veces se sentía afligido. Pero Dios y su misericordia nunca desampara a sus hijos. Dios me dio una esposa, como le decía ahorita, que ha sido todo el tiempo el pilar de mi vida. Ella me bañaba, me ayudaba a subir a la cama, me cambiaba la ropa,
Y si alguien me preguntara a mí en este tiempo o en este momento, ¿qué es lo mejor que te ha podido pasar? Digo yo, que Dios permitiera que yo pasara por esa situación, porque eso salvó mi alma. Gloria a Dios. Eso salvó mi alma, porque fue el proceso que Dios usó para que mi alma se acercara a Él, no se perdiera. Amén. Eso Por es eso una gran realidad. yo digo que lo mejor que a mí me ha podido pasar fue que el Señor permitiera que yo cayera en silla de ruedas para que mi alma no pereciera y fuera al cielo, sino para Amén. que mi alma Amén. se goce en la presencia de Cristo. Una gran realidad. Por eso hay una palabra en la Biblia que dice que todo el que ama a Dios, todo obra para bien. Y yo me he abrazado a esa palabra y estaré abrazado hasta que Cristo venga por mí o yo vaya a Él. Amén. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, que yo les invito a que los que tengan la oportunidad de ver esta entrevista, que tengan la oportunidad de poder ver este testimonio, yo les invito de que se acerquen a Jesús, que no se dejen ahogar de los afanes de la vida, que la vida sin Cristo no tiene sentido. Yo uso una frase siempre con mi esposa en el devocional que llevamos, que tenemos cada día en la mañana, y yo digo que la vida sin Cristo es como el viento que no tiene a dónde ir, no tiene rumbo, no sabe a dónde vas. Así yo llamo a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso cada día, cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien que está en el mundo, yo le digo, hijo, no, o hermano, amigo, no pierdan su tiempo. Acérquese a Jesús. Acérquese a Jesús y olvídese de todo lo que se mueve a su alrededor. Porque lo que para usted es muy difícil alcanzar, cuando usted se ponga en la mano de Cristo, todo se lo va a hacer posible y más fácil. Amén. Hermano, el que lucha sin Cristo está perdiendo el tiempo, porque está luchando para nada. ¿Por qué? Porque hay dos vidas, la vida que vivimos y la vida espiritual. Esta se va, esta no va a permanecer, pero la salvación solamente Cristo nos la puede dar, y solo Él y en Él podemos vivir para siempre. Amén. Yo no me canso de darle gracias a Dios por lo que has hecho en mí y por la esposa que Dios me dio. Cada día le pido al Señor que me la bendiga y que la fortalezca, que me le dé sabiduría a lo alto y que nos ayude a seguir pudiendo llevar un testimonio de vida a nuestros hijos y a los que no conocen. Porque yo digo que el evangelio sin testimonio no tiene mucho, o sea, como que no tiene ni el resultado hacia afuera. Porque si hoy en día nosotros reconocemos la grandeza de Dios, fue por lo que hizo, no por lo que decía, sino por lo que hacía, y lo que decía lo cumplía. Amén. Y lo hemos visto. Amén. Y lo que falta lo veremos en el nombre de Jesús. Así. Amén. Entonces, mis hermanos, yo repito, le doy las gracias por la oportunidad de poder expresar alguna cosita de la tanta que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Amén, amén. Así. El placer es para nosotros realmente poder tener la oportunidad de escucharle, de adquirir más conocimiento para poder nosotros también ponerlo en práctica en nuestra vida cuando nos lleguen momentos difíciles. ¿Cómo fue ese proceso, hermana Deyanira, cuando usted vio que su esposo estaba en esa condición? ¿Qué usted hizo? ¿Cómo era el día a día en su familia, en su casa, en su vida? ¿Cómo usted se manejó en ese momento tan difícil? Porque tenemos más que entendido que en esta fecha, en estos tiempos, como que el amor ha escaseado en los corazones. Una mujer, o cualquier mujer, hubiese abandonado, hubiese salido corriendo y dice, no, este hombre lo que me está poniendo me coge lucha y me está atrasando, porque eso es lo que dicen ahora, me está atrasando.
Entonces, ¿cómo es su historia en ese momento? Bueno, de verdad que la palabra de Dios nos dice que el amor cubre multitud de faltas. Y verdaderamente que yo digo que el amor de Dios inundó mi vida y sobre todo mi mente, mi corazón, para yo poder como lidiar con esa situación que estaba viviendo con mi esposo. En ese tiempo, somos padres de 4 hijos. En ese tiempo teníamos 2. En el tiempo que mi esposo cayó enfermo, teníamos 2 hijos, uno de 11 y el primero de 13 años. Bueno, resulta que al mi esposo caer enfermo, pues las cosas se complicaron, no había dinero, o entró una escasez tremenda, que es ahí donde ahorita le decía, de que todo se terminó. Todo se terminó y eso era una cosa que, Dios mío, Padre Santo, yo no había visto escasez tan grande. Pero en medio de esa escasez yo le decía a mi esposo, no te preocupes, que ahí fue también donde él dijo ahorita que habíamos vivido tiempos buenos y vendrán mejores. Y el Señor como que agarró esa palabra y de verdad que en estos últimos años de nuestra desenvolvimiento y demás, el Señor nos ha bendecido grandemente. Pero yéndonos a la pregunta que tú haces de cómo yo me manejaba con esa situación, bueno, él estuvo interno en el hospital Darío Contreras por 1 mes y unos días. Ahí, en ese tiempo venía lo que es la Navidad. Los doctores en ese tiempo no estaban operando, eso fue en el año 2001. Nos mandaron a la casa, en enero volvimos y él ahí fue operado. Y en esa sala de ese hospital donde nos tocó a nosotros había 6 personas con mi esposo, las cuales 5 de ellos fallecieron porque le daban infartos luego de su cirugía. Lo daban de alta y ya luego llegaba la información de que habían fallecido. Quedamos nosotros ahí en recuperación y demás, pero un día resulta que mi esposo, recuerdo como ahora que fue un día 26 de enero de ese mismo 2001, y yo como cristiana tenía un propósito de ayuno y oración por la salvación de mi esposo, y ese día precisamente me tocaba ayuno. ¿Qué pasa? Que él, ya como eso de las 7 y pico de la mañana, 7:30 digamos, resulta que él ha entrado a un dolor muy fuerte en su cuello. Y me dice que mande a buscar a mi papá y a uno de sus hermanos para que cualquier cosa que pasara, porque yo entendía que él se estaba despidiendo del mundo, porque lo que él sentía era muy doloroso. Y él sentía que le iba a dar como un paro cardíaco. Resulta que, como le dije que yo estaba en ayuno y oración ese día, yo le dije a él, mira, realmente tú no tienes nada. Dios lo que quiere es convertir este tiempo en un tiempo de salvación, porque quiere salvar tu alma, y bendición porque te quiere sanar. Esas 2 cosas son las que Dios está tratando en este momento contigo. Y yo le dije a él, tú quieres saber si es así, acepta al Señor en tu corazón y yo te aseguro que en menos de 5 minutos tú vas a estar sano. Y él renegando, porque él viene de una familia muy católica, de esto que le encienden velas y demás a los ídolos, lo cual no va a ningún lado porque eso no pasa del techo de su casa. Bueno, y siempre yo lo que hacía era que oraba por esa situación, pero para mí humanamente era un poco difícil que mi esposo se arrepintiera viniendo de una religión tan fuerte, con unos arraigos tan fuertes como son en los pueblos más bien. Y resulta que yo le decía esa palabra de que no, que Dios lo que quería era salvarlo y sanarlo. Y le dije esa palabra de que si aceptaba al Señor en su corazón, le aseguraba que en menos de 5 minutos él iba a estar sano.
Y él renegó y me dijo, ¿tú crees? Digo yo, sí, hazlo y verás. Le digo que de verdad que eso fue grande para mí. Yo era como un reloj. Cuando él aceptó, oró conmigo, repitió la oración. Bueno, yo cuando consideré que iba como la mitad del tiempo que le había establecido, le dije, ¿cómo te sientes? Él comenzó a mover su cuello. Y me dice, estoy mejor. Volví nuevamente a preguntarle, al cabo de 2 minutos más, por lo pronto, y me dice, vuelve entonces, mueve de adelante hacia atrás, y me dice que está bien. Y digo yo, ¿te das cuenta? Lo que Dios quería. Bueno, en eso fui, lo hacía, y fuimos al baño, que tenía unos días que no podía, luego de la operación no podía pararse de la cama ni nada. Fuimos al baño, él hizo su necesidad fisiológica. Lo bañé, volvimos a la habitación, lo vestí, le di desayuno y demás, y me fui a mi casa a ver los 2 niños, el de 11 y el de 13, y luego a ver cómo estaban, porque yo iba todos los días a verlo. Cuando vuelvo en el horario de la visita, me encuentro con una hermana de la iglesia y me aborda y me dice que él volvió para atrás. Y digo yo, ¿cómo que volvió para atrás? Porque lo que Dios hace, lo hace muy bien. Lo que Dios hace no tiene reversa. Amén. Lo que Él dijo, así será. Se cumplirá. Amén. Amén. Eso yo siempre he estado muy clara de eso. Bueno, cuando ya logro llegar a la habitación, le digo, dime, ¿qué fue lo que pasó? Y así mismo lo miré y le dije, ¿tú sabes lo que pasa? Que tú no lo hiciste de corazón. Y ahí él me miró y me dijo, es verdad. Entonces, ahí volvimos y rectificamos la oración de salvación, y hasta el día de hoy él ha trabajado más de lo que quizá pudo trabajar del 2001 hacia allá, y ha trabajado quizás con menos sacrificio, pero ha sido más bendecido, porque cuando tú le das cabida al Señor en tu vida, todo va a cambiar si tú lo haces de corazón. Es muy importante enfatizar en cuando tú haces algo, que tú no lo hagas para alardear, sino que tú lo hagas para que realmente Dios quede agradecido de lo que tú estás haciendo. Y bueno, ahí resultó que los hijos también vinieron al Señor, y luego de él haber tenido ese problema, tuvimos 2 hijos más. Hay uno que tiene 22 años, el mayor de esos, y el otro tiene 20. Y la gloria es de Dios, todos estamos en la iglesia viendo al Señor. Tenemos 5 nietos, hay 3 que ya son grandecitos, hay uno de 16, uno de 13 y una de 11. Entonces luego vinieron 2 ya en estos tiempos, una de 8 meses y otro de 5. Pero la gloria es de Dios, todos serviremos a Jehová. Como dice Jeremías, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso sin importar los levantamientos, sin importar la oposición, todos serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo, escuchando su testimonio, terrible, impactante realmente, hay una pregunta que me surge y que me inquieta, porque me interesa saber el resultado. Cuando usted decide venir al Evangelio, cuando usted decide servirle al Señor, antes de casada, ya dentro de casada, el hermano Elpidio Blanco fue una oposición o una batalla para usted mientras él no era cristiano. Bueno, realmente no es que era batalla, pero él como que no se introducía mucho en esa asimilaba decisión mucho mía, realmente. el evangelio en mi vida. Yo nunca pensé eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui criada en un hogar cristiano. Yo vengo con fundamentos cristianos. La gloria es de Dios. Eso es una bendición, enseñarle del Señor a nuestros hijos. Bueno, resulta que en la adolescencia yo me aparté del Señor. Cosas que se le meten a uno. Entonces luego, como a los 38 años, yo volví al Señor. A los 36 años volví al Señor. Y ahí mis hijos, los 2 primeros que tuve, ya lo llevaba a la iglesia, porque yo soy del parecer que mientras su hijo esté en su casa,
bajo su techo, obviamente, debe de ir a la iglesia. Amén. Eso debe de ser sí o sí, eso no se negocia. Eso es parte de la enseñanza. Eso Amén. es parte del Sí, fundamento sí. que usted le va a dar a su hijo. Aparte de que usted en su casa tiene que ser testimonio, pero también usted tiene que llevarlo a la iglesia para que él sepa lo que es la responsabilidad de seguir a Cristo. Porque la palabra nos dice también en el libro de Hebreos, en 10, 24 y 25, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Es decir, que el congregarse es un principio que el Señor establece y por ende debemos nosotros de cumplirlo. Y también esa era la base que yo tenía para yo llevar a mis hijos al Evangelio. Bueno, yo, gracias a Dios, vinieron al Señor. Y los dos últimos que nacieron en el Señor, igualmente están firmes y fieles al Señor. Y yo agradezco infinitamente al Señor porque yo pude volver a su camino. Porque muchas veces cuando tú te apartas es muy difícil tú volver nuevamente a servir a Dios. Pero yo me lamento, como sé que mucha gente dirá esa palabra, yo me lamento de haberme apartado. Porque luego que yo volví y tengo a Dios en primer lugar, no dejando tampoco de atender mis responsabilidades del hogar, porque también debemos de ser, como dice la palabra en el libro de Proverbios 31, dice que la mujer sabia edifica su hogar, más la necia con su mal comportamiento lo destruye. Yo no puedo decir que porque soy cristiana evangélica yo voy a salir a predicar y dejar mi casa hecha un desastre. Yo primero debo de organizar mi casa para luego irme a la iglesia a yo hacer cualquier trabajo que se me asigne. Entonces, estoy muy agradecida de Dios por tantas cosas que ha hecho, porque muchas veces pensamos que el dinero es la bendición, pero la mayor bendición que podemos tener es tener a Jesús en nuestras vidas y sobre todo dar testimonios de que somos cristianos. No decir, soy evangélico, pero en mi casa vivo matándome con mi esposo. No, Señor, usted tiene que orar, levantar ese altar de adoración al Señor en su casa diariamente y llega mucha oposición realmente cuando tú quieres meterte con Dios, pero aún con toda esa oposición, con toda esa guerra que quiere venir, usted métase con Dios, reprenda y siga adelante y siga a Cristo, que usted verá que un día va a cesar toda esa situación. Amén, amén. Algo que también me impactó, que usted decía de su testimonio, que cuando Elpidio, su esposo, cayó en cama, estaba enfermo, usted estaba en propósito con Dios, para que sea Dios quien tome el control de esa situación, de esa familia, principalmente del Elpidio y de su salvación. Eso fue como su fundamento. Amén. Usted enfatizó en que usted estaba en ayuno y oración para que por la salvación del Elpidio. Amén. Eso es algo terrible, cielo. Usted no sabe, usted sabe porque usted guerreó, de la batalla tan fuerte que usted peleó en el ámbito espiritual, Amén. de las cadenas que se rompieron, porque ya usted también lo expresó. Nuestro hermano Elpidio viene de una familia atada por la idolatría, Muy católico, muy creyente religiosidad. a la izquierda, le llamo yo. Sí. O sea, son creyentes a la izquierda, creen en Dios, pero creen también en lo demás. Entonces, esas batallas son las más fuertes para pelearla. Así es. Son las ataduras más fuertes que tienen raíz dentro de la vida del ser humano, que viene arrastrando eso de su generación pasada. Así es. Porque cuando usted le enseñan que beber agua abundante es saludable para su cuerpo, usted se va a mantener bebiendo agua constantemente para mantenerse saludable. Pero cuando también usted le enseñan que ese tipo de religiones o de creencias erróneas o negativas son saludables para usted y son de salvación, usted en su ignorancia va a seguir esa misma enseñanza, ese patrón. Entonces, esas son las ataduras más fuertes para romper. Pero usted fue una mujer sabia, como dice la palabra. Usted peleó la batalla, pero de rodilla. No peleándole a él, sino peleando con quien está atándolo a él. Aleluya. Eso es algo terrible, bien. Eso me impactó. Eso fue tremendo. Entonces,
En medio de este proceso, hermano Blanco, ya superando este proceso de salud, ya usted estando bien, ya caminando, usted inició inmediatamente a ir a la iglesia. ¿Cómo fue su proceso ahí luego de recuperación espiritual y también comercial? Porque como me dijeron, anteriormente tenían un negocio, un colmado, luego lo perdí en todo por la enfermedad suya, que para usted va a comer las cosas, lo que hace Dios para poder traer a un alma a su vida. Así, pero lo que Dios hace no lo hace en vano ni por inventar, No. porque esa alma que vino, aleluya, al camino del Señor, que fue la cabeza de la casa, hasta ahí mismo también el Señor ató y amarró la familia completa. Amén. Porque las dos cabezas de la casa están unidos en un mismo propósito, en una misma vía. Y quiere decir entonces que sus hijos van a ser instruidos, aleluya, aleluya, enseñado por y atado a la buena creencia del Señor. Amén. Entonces Así yo es. quiero saber cómo fue su trayectoria luego de superar este proceso de salud en el ámbito espiritual, que ya usted iniciaba en un ámbito espiritual de contaminado, y en el ámbito comercial económico. Mire, hermano, al principio a mí se me hacía un poco difícil. Yo, como le decía a mi esposa, yo vengo de un hogar donde mi madre nos levantaba a las 6 de la mañana en un campo para llevarnos a la iglesia católica, que oír la misa. Fielmente. Entonces, yo vengo con esas raíces, y yo decía, no, es que yo no puedo ser evangélico. ¿Y cómo? Yo no puedo ser evangélico. Entonces vengo también con cosas del mundo, porque todo el que no es cristiano se adapta mucho a la cosa del mundo. La doble creencia. Exacto. La errónea y la del mundo. Entonces, yo venía con esa situación y yo decía, bueno, pero es que yo no puedo. Y Dios pone en el camino siempre personas, en primer lugar a mi esposa. Luego Dios puso en el camino a un cuñado mío, hermano de ella, puso más personas. Mi hijo, el segundo de los hijos nuestros, creo que a los 10, a los 12 años. A los 11 años se convirtió a Cristo. Entonces ellos iban motivándome, me decían, papi, pero si usted no es verdad que nos ama, usted debiera dejar las cosas de la calle, del mundo. Yo tomaba mi trago los fines de semana, y muchísimas cosas que el hombre del mundo usa para la destrucción espiritual y humana de él mismo. Y venía manejando esa situación, pero Dios, por su misericordia, me dio esta esposa, un pilar de mujer, como le dije ahorita, y puso personas a mi lado para que me fueran hablando de la palabra, hasta que decidí probarlo. Bueno, ya vengo desde el hospital con esto de que, y me di cuenta en el camino, pude entender que a Dios no podemos mentirle. Porque Dios conoce los corazones del hombre. Dios obra en tu vida y en mi vida acorde a la obediencia que nosotros llevamos hacia Él. Y en esa situación, que ya estoy convertido, está en la iglesia, empiezo a hacer algunas cosas para Dios en la iglesia, pero tengo una bodega, un colmado. Y vendía ron, cerveza, cigarrillos, todo eso disparate, toda esa basura. Un día yo le digo al pastor, yo me siento mal porque, wow, como cuando piden una cerveza o cigarrillo, yo le digo, beben de tú, porque ya el Espíritu Santo me está confrontando. El Espíritu Santo me está mostrando que o sea, ya hay una incomodidad en mí que yo ando mal. Y hablo con el pastor, le digo, pastor, estoy pasando por una situación que no es nada buena. ¿Qué le pasa? Él me decía, hermano Blanco, ¿qué le pasa, hermano Blanco? Yo le digo, mire, cuando la gente va al negocio a comprar cerveza, cigarrillos, piden algo, yo me siento incómodo, molesto. Y en verdad no sé qué hacer con el negocio. Y me dice, no, aguántelo ahí. Aguántelo y espere que sea Dios el que decida lo que usted va a hacer con él. Porque usted vino al Señor y tenía negocio, usted no puede botarlo. Bueno, escuché el consejo del pastor y seguí pidiéndole al Señor sabiduría, que me diera una salida a la situación. Pues mire,
hermano mío, un día hay un pastor en la iglesia y el pastor me dio una palabra y me dijo, Dios te va a bendecir grandemente y tú pronto vas a tener un almacén. Yo pensaba, acá, pero y esto que este hombre me dice, cuando ya yo me siento desencantado del negocio, no quiero bregar con negocio. Pues Dios puso en mi corazón y en el camino me puso una persona y yo arrendé el negocio. Luego que lo arrendé, por 2 años me parece que fue, a quien yo le arrendé me llama y me dice, Elpidio, yo hice un negocio con usted por 2 años, pero yo necesito que usted me ayude, porque si no voy a perder un capital. A quien yo puse en el negocio a administrarlo, me está echando el negocio a perder. Aleluya. Y yo quiero que usted me reciba el negocio. Y yo le digo, bueno, pero si es así, no hay problema, yo voy a recibir el negocio. Pasamos inventario, recibí el mismo capital que yo le había dejado. Ahí decidí vender el negocio. Y le vendía el negocio a un muchacho del frente, vivía al frente del negocio. Se lo di incluso con una parte de dinero, porque es que ya me sentía mal, ya. Ya yo no era el Elpidio que venía creyendo que una vela, que rezar, que esas cosas me podían ayudar en nada. Yo creo como que eso iba poco a poco, Dios sacándolo de mi vida. Arrendé el negocio. Y me abrazé, y la profecía lo que me dijo el pastor del negocio, digo, bueno, yo voy, porque oiga bien, hermano, lo que le voy a decir, y guarden esta palabra en su mente. La palabra de Dios se va a cumplir en la vida de cada siervo de Dios si caminamos en la misma dirección. Amén. Si Dios lo llama a caminar por una calle y usted se va por la otra, usted no va a ver milagro de la mano de Dios, obrando ni haciendo el milagro. Yo pongo, por ejemplo, yo le digo a usted, hermano, vaya al Parque Enriquillo a las 10 de la mañana, que allá yo le voy a mandar, por ejemplo, un dinero. Y usted dice, entonces usted coge para Santiago. ¿Usted va a recibir el dinero? No. No lo puede recibir, porque usted no fue donde yo lo cité. Sí, eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Mientras uno como cristiano no empieza a tener una relación personal con Dios y a obedecer a la palabra de Dios, y no solo hablarla, hermano, sino vivirla. Porque el libro de Santiago dice, no recuerdo el texto, que no los habladores serán justificados, sino los hacedores de la palabra. Amén. O sea, yo puedo predicar el evangelio, por eso no me va a salvar. A mí Dios es el que me va a salvar por la sangre de Cristo derramada, pero también yo tengo que caminar en su precepto y en su mandamiento. Es así. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio y el libro de Éxodo, ahí está la vida, ahí está la salvación y la perdición del hombre. Ya, Dios se lo dice claro. Si tú obedeces a mi palabra, si tú andas en obediencia a y escucha mi voz, yo te voy a bendecir y yo te voy a dar todo. Ahora, si tú desobedeces a mi palabra y te apartas de mí, yo diría, no lo dice la palabra, lo digo yo, ¿qué vas a buscar tú? Nada. Tú no vas a recibir nada de Dios, porque Dios, la misma Biblia lo dijo Jesús, no echar vino en odre viejo. Entonces, amén, lo principal de un cristiano es la obediencia. Amén. Incluso lo dice la Biblia, no recuerdo el texto, que dice que él está cansado de macho cabrío y de ofrenda, porque él sabía de dónde y cómo venían las ofrendas, en desobediencia. Y yo lo que quiero es obediencia. Sí, amén. Yo no quiero sacrificio. Pero nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos el sacrificio. Es más fácil sacrificar que obedecer. Nosotros no queremos todo menos la obediencia. Exacto. ¿Usted me entiende? Por eso fue el problema que cuando vino Jesús a la tierra, que hubo con Jesús, porque en los pueblos en aquellos tiempos vivían que tú pecabas y dabas una ofrenda y tus pecados eran perdonados. Y cuando Dios cambia el chi, dice, no, espérate, así no. Yo voy para la tierra.
Y yo le voy a decir, yo le voy a mostrar a la tierra que ya las cosas no son iguales. Que hoy es por mi gracia. Es por mi gracia, no por lo que tú hagas. Amén. Amén. No es que yo pequé y yo le voy a quitar el hambre a un hambriento, le voy a dar comida a un hambriento, voy a vestir un desnudo. Mis pecados son perdonados. No, Señor. Dios nos ha llamado a su pueblo a la obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos hoy en día que buscar. Obedecer a Dios. Varón, y es un poco fuerte, pero se puede. Es así. Podemos obedecer a Dios. Es así. Varón, entonces, en ese trayecto ya luego ya usted decidió vender el colmado. ¿Cómo entonces sustentaban la familia? Porque entendido más, o que más que entendido estamos, que ustedes se sustentaban del negocio que tenían. Así no había otra entrada, no había un empleo, no había otro negocito por ahí. Lo que había la entrada del negocio. Exacto. ¿Cómo ustedes se sustentaban? ¿Cómo Dios suplía? Porque es Dios nada más que hace estas cosas. ¿Cómo fue la historia en ese contexto? Yo le voy a contar esta historia y espero que los que escuchen este programa puedan como entenderlo. Amén. Mire, cuando yo iba a poner, cuando estoy pasando por esa situación que render negocio, en el sentido espiritual me siento mejor, pero en lo económico, una batalla y mental, yo tengo un compromiso, una familia y que dice la Biblia que no supe su casa porque un impío, dice la palabra. Amén, así es, así es. Digo, wow, ¿y ahora? Pero me recordé de la palabra que me dio Dios a través de un pastor que me iba de un almacén. Gloria a Dios. Y hago así, y vendo el negocio. Y voy al pueblo de La Victoria. Y hablé con él, me dice, pero si tú vas para La Victoria y tú no vendes ron y cerveza y cigarrillo, tú vas nada para allá porque eso es lo que consumí allá. Digo, yo eso es lo que tú dices. Pero Dios no dice eso. Y Dios escuchando. Voy a La Victoria y el local que más o menos vi, me dice el Señor a mí, el dueño, mira, esto lo querían unos chinos, pero yo se lo voy a alquilar a usted. Y ya yo vengo teniendo una relación con Dios personal. Yo voy a mi casa, entonces cuando le dije al Señor, yo creo que recuerdo que era lunes, le dije, mire, el miércoles yo paso por aquí, después de las 12, sea que yo le alquile o que no lo vaya a alquilar, pero espéreme por favor hasta el miércoles. Dice, no hay problema, yo lo espero. Voy y me pongo a orar y le digo a mi esposa, mira, tenemos que orar por esto y por esto, a ver qué el Señor nos da. Si Él está de acuerdo, que nos vamos a ese lugar. Varón, en la noche el Señor me estoy soñando que va una gente a casa, wow. Las cosas de Dios a veces, uno no la entiende, pero no podemos entenderla toda. Mire, varón, y me estoy soñando que alguien ve a mi casa y me toca la puerta y me dice, él pidió toma, y me está pasando una cajita llena de dinero. Y yo digo, no, pero eso no es mío. Ni si es tuya, cógela. Digo, no, ese dinero no es mío. Cógela, que fue a ti que te la mandaron. Y despierto. Digo, wow, vamos, mira, me estoy soñando esto y esto y esto. Y tú sabes que estamos orando por esto. Entonces el Espíritu Santo me está hablando. Sí. Y en vez de ir el miércoles, fui al otro día del Señor. Dije, mire, le voy a alquilar el local. Gloria a Dios. Entramos en negocio, le alquilé, le di los depósitos, le di un dinero. Pero oye bien, yo lo que tengo son 350,000 pesos. Se me fueron como 70,000 pesos. En alquiler, preparar el local y todo. Me quedan, creo que, como 310,000 pesos. Menos de 300 me quedan cuando abrí. Pongo mi negocio. El primer día vendí como 3,000 pesos, al otro día como 4,000 y así fue subiendo. Cuando tengo un mes y pico, se meten al negocio. Me roban. Sí. Me roban. Abrieron una puerta y se llevaron toda la mercancía más costosa. Wow. Mi hijo, el segundo de los hijos míos, que desde que yo empecé a trabajar en La Victoria, empezó conmigo. Y yo lo vi rojito así. Y yo entré para atrapar el depósito y nada más le decía a Gaby, Gaby, se llevan toda la leche. Gaby, se llevaron los aceites. Gaby, se llevaron tal cosa, se llevan la sopita. Toda la cosa de valor. Ay, padre. Y cuando como que algo había en mí que no es normal, ni sé cómo expresarlo. No tengo palabras para expresarlo.
Yo lo que estoy como que nada está pasando. Como que no está pasando nada. Y cuando salgo del depósito y salgo adelante, que está el hijo mío, me dice, papi, ¿qué es lo que usted tiene? Que usted como que cree, como que no ha pasado nada. Y la palabra que el Señor puso en mi boca fue, hijo, no te preocupes, que esto ha pasado para que nosotros nos aferremos a Chele, porque Dios nos va a dar peso. Gloria a Dios. Esa fue la palabra que le dije a Gaby. Nunca se me ha olvidado muy eso. sabia palabra. Nunca se me ha olvidado eso. Varón, y ni busqué dinero prestado, ni será, sino que seguí con la venta. Y la venta fueron incrementando, subiendo y subiendo. Que el negocio, antes de los 2 meses estaba, que cualquiera yo le había metido $1,000,000. Era Sí, full así, varón. Soy Dios que lo hace. Tenía 2 años con el negocio. Y le digo a Gaby, que era que trabaja conmigo, Gaby, mira, yo te voy a preparar para dejarte aquí, porque yo voy a salir de la Victoria. ¿Por qué? Porque aquí no hay mucho crecimiento. Tú ves que en la Victoria tú no ves una urbanización nueva, tú no ves un crecimiento. O sea que ya nosotros estamos al tope, porque tenía mercancía que duraban 1 mes y no se tocaban. Porque yo tenía mercancía suficiente en el negocio y no, o sea, no tenía la demanda de consumo de quien comprara para lo que yo tenía. Preparo a Gaby y lo dejé. Y había un local donde estoy aquí, en el negocio de aquí de Sabana. Mire, varón, las cosas de Dios son tan hermosas y hay que esperar en Dios para todo. Yo había ido a ver ese local y me pedían 30,000 pesos por el local. Y yo analicé, bueno, pero 30,000 pesos de local son 1,000 pesos diarios, mala luz, malos empleados. Yo no puedo meterme en el negocio con esos gastos, al principio, para empezar. Eso lo querían tapar una iglesia, lo querían. Creo que el pastor Josué, pero no pudieron ponerse de acuerdo por el precio muy alto en ese entonces. Luego llamo al Señor como al mes y le digo, oh, soy yo fulano, el Pidio, yo fui el que hablé con ustedes del local, todavía no tienen ese precio. Yo, mire, yo soy fulano, me congrego en tal parte, que el otro. Mi pastor es fulano de tal. Y dice, cruce por aquí para que hablemos. ¿Cómo no puedo? Digo, si usted quiere hablarme, pues coge para acá. Varón, y me alquilan el local en 18,000 pesos. ¿Cómo va a ser? De 30. De 30 a 18,000 pesos. A 18,000. Pero Dios cambia hasta los pensamientos. De claro, eso, varón, porque es que Dios es que obra en todo. Señorita, Si Dios no obra, varón, usted no, de aquí yo no me puedo mover si Dios no obra. Si no es por la voluntad de Dios, de esta silla. Aleluya. Oye, pero oiga bien, ya cerré negocio y alquilé negocio, pero yo tengo dinero, lo tengo a plazo fijo en el banco. Que no puede sacarlo. Yo podía sacarlo, pero el banco me iba a cobrar mucho. Sí. ¿Qué pasa? En casa yo nunca me he acostumbrado a coger el teléfono de la casa cuando suena. Siempre lo coge mi esposo, no los muchachos. Ese día suena el teléfono y yo lo cojo. Cuando lo cojo, digo, oh, ¿cómo está? Oh, cuñado, que el otro. Una cuñada me llama, está hablando, quiere hablar con mi esposa, que es su hermana. Cuñado, ¿en qué están los negocios? Le digo, bueno, cuñada, los negocios van bien en pompa. Ahora quiero abrir un negocio. Voy a dejar a Gaby en el negocio viejo y yo voy a abrir uno más para yo administrarlo. Me dice ella, ¿y cómo está? ¿Está bien de dinero? ¿No le falta nada? Digo, no, yo tengo dinero, lo que pasa es que lo tengo en el banco me está cobrando mucho por retirarlo y tú analizando eso. Me dice, déjelo ahí, no lo retire. ¿Cuánto es que tú te...? Digo, yo, es un certificado de 500,000 pesos. En ese entonces la cosa estaba más barata. Me dice, déjelo ahí, que yo se lo voy a prestar. Y no me prestó los 500, me mandó $13,000. Wow. Y no me tiene que dar nada. Gloria a Dios. No me tiene que dar nada. Eso le abrieron puertas por todos lados. Claro, mire. Disculpe que le interrumpo en el testimonio. Mientras el varón Elpidio dice que quiere abrir otro negocio, ¿qué usted pensó cuando él decidió o estaba por decidir dejar a su hijo en el negocio de la Victoria? ¿Cuál fue su reacción, su pensamiento principal o el primer pensamiento que llegó a la cabeza? ¿Cuál fue? Bueno, respaldarlo primeramente en oración y motivarlo. Amén, así es. Porque Siempre ha sido así. Yo me estoy gozando en esta entrevista, queridos amigos que nos están viendo y hermanos, porque esto es una experiencia de vida.
Esta es una experiencia que nos deja mucho que aprender y para ponerlo en práctica en nuestra vida y tener un gran futuro. Una mujer de oración al lado de un hombre de negocio, un hombre íntegro, es como una dinamita dentro de un hogar en contra del enemigo. Amén. Así Por eso, antes de elegir una pareja, y más en estos tiempos, debemos ponerlo en manos del Señor y Amén. esperar su tiempo. Así es. Realmente este testimonio, esta historia que ustedes nos están contando es impactante para nosotros porque uno ve la cara linda del momento, pero no sabemos lo que lo que se movió parte atrás o tiempo pasado. Porque todo puede decir, pues mira qué bien viven ellos, mira como los hijos que bien están y mira qué saludable, pero no saben la historia. Es muy bueno No conocen su mirarlo de fuera. trayectoria. Es muy Así bueno es. mirarle afuera. Así Aquí es. está muy bonito. Muy pero ya- bonito, pero como dicen en el campo, se tuvo que guayar la yuca. Así es. Entonces, varón, avanzando en el testimonio que usted me está diciendo, que me está dando, luego que ya ella le facilita el dinero, usted alquila el local, inicia El negocio. el negocio. Correcto. ¿Cuál fue el impedimento o la batalla más grande que ustedes tuvieron que pelear para que ese negocio permaneciera y también mantener el otro negocio de pies? Porque sabemos que cuando una empresa se está expandiendo, la que está firme o la sucursal que está firme, que viene siendo la primera, debe inyectar para poder sustentar la otra hasta que la otra se pueda mantener sola. ¿Cómo fue ese proceso en ustedes? ¿Cuál fue la oposición o la lucha más grande que tuvieron para poder mantener los dos almacenes al mismo tiempo funcionando y no ir a la quiebra o que se cayera uno de los dos? Yo podría decirte, Nicolás, que realmente cuando Dios te envía, Él te va a respaldar. Ahí, gracias al Señor, no hubo situación de decir que hubo quizá debilidad en el negocio que ya estaba establecido. Porque cuando tú esperas en el Señor, y esas bendiciones van a ir de mayor en mayor realmente. Y ahí no hubo situaciones, diría yo, no sé, que si mi esposo que ya estaba así muy de cerca, porque antes yo le ayudaba en los negocios, pero ya cuando me puse a criar y demás, pues yo me retiré un poco y me he dedicado al hogar y a pelear la batalla ahí desde la casa. La mejor Esa batalla. es la guerrera. Esa es la verdadera batalla. No es, yo sé que el hermano blanco suda y llega sudado a la casa, pero cuando llega encuentra, me imagino, con un juguito, que la cama Eso arreglada. no, eso ¿Verdad que Eso sí? es de orden, claro que sí. Fíjate, eso no Atención. no tiene palabra para expresar el valor de una mujer. Una mujer de Dios, una mujer dedicada al hogar, a los hijos, a la familia. Eso uno no puede, no tiene cómo decir, cómo escribirlo quizás. exactamente, porque tú sabes, tú tienes una esposa y nosotros cuando nos casamos económicamente, yo estaba bien económicamente y un hombre joven con deseo de trabajar y acostumbrado a trabajar y quiero progresar. Y nos caemos en una situación que ella me decía a mí, tú tienes 12 centavos para comprar un café, creo que era 12 centavos, 15, no recuerdo bien. Y decía, mi amor, no tengo. Eso me partía el alma a mí. Y ella, ¿tú sabes por qué me sale a ella? No te preocupes, que vivíamos tiempo, como te dije ahorita, vivíamos tiempo bueno y lo vamos a volver a vivir. Oye, eso te da ánimo a ti, eso te dice, no, porque diría uno. E incluso, mira, yo le decía a mi esposa que hubo un tiempo, en ese tiempo tan difícil, ella puso a trabajar. Y yo conchaba en un carro. Y yo le decía a la gente en el carro, cuando había conversaciones de mujeres, que mi marido, que el otro, yo decía, pues todo lo contrario. Mi esposa trabaja y cuando mi esposa sale, cobra el dinero y yo no estoy en la casa, me dice, mira, en tal sitio el dinero. Faltan tanto que compré algo para la cocina. Ese dinero estaba intocable ahí. Y mucha gente decía en el carro, eso es mentira suya. ¿Qué mujer hace eso? Digo, la mía lo hace. Yo no tengo que obligarte a creerte, pero ella lo hace. Y esas son de las cosas, mire, cuando el hogar, dice la Biblia que ningún reino dividido permanece. Cuando el hogar no se siente uno ser una persona, sino que son dos. Y esos dos también se convierten en uno solo.
Porque lo que le duele a uno, le duele a usted. Usted, antes de hacer algo para lastimar a la compañera, usted lo piensa primero, no, pues si yo lastimo a ella, me estoy lastimando yo. Entonces, todas esas cosas van fluyendo en su vida hasta que el hogar se vuelve como que uno solo. Y nada se hace sin consultarlo. Hoy en día yo no hago nada sin consultarlo con mi familia. Cuando yo no conocía a Dios, yo hacía la cosa atento a mí. Pero Dios me libre de que yo en mi casa, yo diga que voy por lo menos a clavar un clavo o a hacer cualquier cosa sin antes yo reunirme con mis hijos y con mi esposa. Primero hablo con mi esposa y después hablo con los hijos. Porque es que tenemos que ponernos de acuerdo en todo. Porque si ella actúa de una manera, yo de otra, el hijo de otra, no vamos a llegar a ningún lado y va a haber problemas fuertes. Claro que sí. Entonces Dios nos ha dado la sabiduría para manejarlo de esa manera, especialmente con ella, que ella es la que, ¿cómo le digo? Ella es la que siempre está Pendiente quizás. pendiente de cómo se vamos a hacer la cosa. Esto te conviene, mira, amor, yo quiero hacer esto, vamos a hacer aquello. No, porque tú crees que digo, vamos a hacerlo por aquí, que mira, por aquí nos va a resultar. Y siempre nos va bien, gracias al Señor. Siempre hay obstáculos también. Porque no, tampoco podemos callar esa parte, obviarla. Siempre va a haber piedra en el camino, pero usted tiene que estar dispuesto a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que se le presente un obstáculo, siempre que le presente una dificultad, usted tiene a dónde acudir. Es a los pies de Cristo. Amén. Y siempre va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios nos da bendiciones sin prueba, sin prepararlo primero. Tanto espiritual como material. Te voy a hacer un secreto, que mi familia lo sabe, porque yo lo compartí con ellos y siempre le hablamos de eso. Yo recibí una palabra un día de parte de Dios, yo orando. A mí me gusta orar mucho. Yo oro. Si despierto de manera estoy orando. Es más, yo he tenido que pararme en la calle andando en vehículo para poder para poder estarme tranquilo, porque el Espíritu Santo me ha venido sobre mí. Porque yo ando orando así en la calle y yo decía, por cualquiera, y este loco. Ha sido tan fuerte que yo he pasado esa presencia de Dios tan grande que yo me he puesto a llorar entre vehículos solo. Porque nadie que reciba la presencia de Dios se queda igual. No, es que no es posible. No es posible que nadie, que la presencia de Dios venga sobre usted y que se va a quedar igual, intacto. No. No es posible. Y yo he pasado, le doy gracias al Señor todo eso. Y cada día le digo al Señor que nada, absolutamente nada que llegue a mi vida ni a mi casa, si no es para bendecir a Dios, que no lo permita. Y menos cosas materiales. Mucho menos cosas materiales. Y como te decía ahorita, una vez orando, yo recibí una bendición, una palabra de Dios, del Señor. Y yo que me dijo, te voy a bendecir para que bendiga mi casa. Entrando ahí, en ese tema, en la parte ministerial, dejando la parte comercial a un lado en este momento. La parte ministerial, ¿cómo ustedes se desempeñan en la parte ministerial? Sé que ustedes son dos personas de Dios, tienen una familia en el camino de Dios con la enseñanza cristiana. ¿Cómo ustedes se desempeñan en el ámbito ministerial, tanto como ayuda, tanto como servicio? Porque a veces tenemos una creencia de que las personas que poseen o tienen una posición económica más alta que la nuestra, no van a llegar a nuestro nivel en cierto momento para bendecirnos, o que no van a ser tan humildes para bendecir a aquellos que están más abajo. ¿Cómo ustedes se desenvuelven? ¿Cuál es su proyecto de ayuda? ¿Cuál es su proyecto personal con Dios a vista del pobre, del necesitado? Mire, hermano, como le dije ahorita, de una palabra que yo recibí de parte de Dios, que me iba a bendecir económicamente, materialmente, para que yo bendijera su casa. Yo, desde que conocí al Señor, me he involucrado en alguna de las cosas de Dios.
no soy misionero, no soy pastor. En la iglesia lo decían pastor y cosas. Y yo, he hablado mucho eso con mi esposa, hablado mucho. Yo siento que el pastorado, eso no es cosa tan fácil como hoy en día mucha gente lo cree. Porque yo digo que usted ser pastor es más que un buen padre. Tiene que ser más que un buen padre para ser un buen pastor. Y yo lo que he hecho con mi familia y yo, que nosotros nos gusta bendecir a la gente de la iglesia. Ha llegado a situaciones que he tenido que bendecir a personas a través de otros. Por ejemplo, si yo quiero bendecir aquí al hermano allá, no lo hago directamente. Lo hago a través de usted. Mire, llévele a fulano y no le diga que fui yo. ¿Sabe por qué yo he aprendido eso en el camino de Dios? Porque yo no hago nada y no quiero que nadie me lo agradezca, sino que le agrade a Dios lo que yo hago. Y siempre he dicho una palabra, y escúchenla y guárdenla. Todo el que hace algo a cambio de algo se frustra la vida. Es un frustrado. Su mente y su corazón se endurece. ¿Por qué? Porque usted dice, pero mira, aquel, un día yo lo vi con celo y le di un vaso de agua. Y me ve la cisterna seca y en su casa hay agua y no me manda un tanque de agua. Por eso es que no me gusta ayudar, darle lo mismo a nadie. Y yo le digo así, no, todo lo contrario. Si Dios puso en mi corazón bendecirte a ti, te voy a bendecir, que ahorita tú me entres a pedrar, son problemas tuyos. A mí, yo no lo hago para que tú me lo agradezcas. Ahora sí le pido al Señor, Señor, lo único que yo te pido es que esto sea, tú te sientas agradado con lo que tú estás haciendo, que te agrade a ti. Porque si yo recibo recompensa tuya, ¿qué? ¿Ya? Esa es la paga. Y yo no quiero que, yo lo que quiero que lo que yo hago le agrade a Dios, para que Dios por su misericordia siempre mantenga mi nombre escrito en su libro. Eso es lo único que yo quiero. Y todo se lo digo al Señor. Nosotros tenemos un ministerio en casa de oración. Nosotros oramos por la mañana hasta las 9 de la mañana. La familia, los hijos se van al trabajo y mi esposa y yo nos quedamos. Ya a las 9 yo empiezo a hacer mi diligencia de lo que tengo que hacer. Pero antes de las 9 yo no salgo de mi casa. Porque yo prefiero no comer. Yo tomo café por la mañana y me como un pan o dos. Yo prefiero no comer nada de eso y dejar de orar. Amén. Porque para mí es más importante orar que comer. Amén. Con esto no digo que no hay que comer, no vaya nadie a confundirse tampoco. Pero para mí el orar, y eso para mí, la oración tiene un poder, varón, mire. Y yo lo puedo decir porque lo he vivido y he visto la gloria y la mano de Dios. Amén. En mi vida y en mi familia. Pero mire, cuando yo pienso, me pongo a ver hacia afuera. Dios nos dio 4 varones. El primero tiene 38, 36. 38. El otro tiene 37. Y los otros 2 no tienen 20 y otro 22, 23 por ahí. Y mis hijos no saben lo que bebe ron. Nunca han ido a un colmadón. Nunca han ido a una discoteca. Nunca nada de afuera. Incluso, mira, los 2 que tenemos, que son muchachos jóvenes en estos tiempos de 20 y 23 años, que es un peligro, cuando no están en mi casa trabajando en los negocios, están en la universidad, y los domingos cuando salen de la iglesia, entonces se van con los otros muchachos a jugar pelota de la iglesia, para un equipo que tienen. Esa es la vida de ellos. Todo entra la semana, sale la semana, y esa es la vida de ellos. Entonces yo digo, Señor, pero solamente tú puedes dar una bendición tan grande. No es porque somos merecedores y nada de eso, sino por tu misericordia. Y todos los días se lo digo al Señor, Señor, no permita que nada llegue a mi casa que no sea para bendecirte. Y he tenido muchos encuentros, que yo no sé si es Dios o el enemigo, para mí es Dios, porque en la vida de un cristiano nada más hay 2 razones por las cuales el hombre puede recibir ataque. Para el nombre de Dios ser glorificado o por causa del pecado. No hay otras razones. Hay solamente 2 razones para nosotros los hijos de Dios
recibí ataques. O vienen para que el nombre de Dios sea glorificado, porque dice la Biblia que bienaventurado aquellos que por mi causa son perseguidos, azotados. O sea, Dios permite los azotes, permite, no prueba. O la otra es por causa del pecado. Amén. Eso nosotros como siervos de Dios tenemos que siempre escudriñar en nosotros mismos, en nuestro interior, para cuando vengan las situaciones, saber si le vamos a dar gracias a Dios o vamos a reprenderla. Que lamentablemente, hay que decirlo, hoy en día hay muchos hermanos que todo lo que no les gusta ellos lo reprenden. Y muchas veces están reprendiendo las bendiciones por no tener discernimiento de la palabra. ¿Usted me entiende? Porque cuando se tiene discernimiento de la palabra y usted sabe la vida que lleva, usted desde que llega la dificultad se da cuenta de una vez. Es así. Porque dice, es por esto, por aquello. Porque dice, mira, ¿qué yo hice hoy? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice antes? ¿Qué he hecho en estos días? Hice esto. Hice tal cosa. Pequé y no le pedí perdón a Dios ni me he arrepentido. Mira lo que llegó. Cuando se saca cálculo y se hace con la sabiduría espiritual, se dan cuenta el por qué llegan las cosas. Llegan las cosas. Hoy esto hemos tenido en esta cabina esta familia ejemplar, del cual le agradecemos eternamente por su aceptación a la invitación. Sabemos que en todo este proyecto, cuando lo hacemos para el Señor y para glorificar su nombre, van a haber levantamientos, van a haber oposiciones, pero hoy Dios nos ha traído una enseñanza terrible para que podamos guiarnos correctamente, aún en medio de tantas ofertas que hay en el mundo y tanta distorsión para destruir a la familia hoy en día. Para cerrar ya con broche de oro, yo quisiera escucharle a usted, querida amada y madre, un consejo que usted puede dar a la sociedad en este tiempo, de acuerdo a lo que usted ha vivido. Bueno, realmente hace un momentito quería decir estas palabras que voy a decir, sin saber que tú me ibas a preguntar sobre eso. A los hijos que obedezcan el consejo de sus padres, aún no nos guste, porque cuando yo fui joven, y voy a hablar en lo que es el área sentimental, yo tuve varios enamorados. Mi papá, ninguno le gustaba. Y yo, como joven, me molestaba entonces yo. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cuál es que a usted le va a gustar? Pero aún sin tener el consentimiento del respaldo y eso, yo me quedaba tranquila. ¿Y qué iba a hacer? Esperar. Bueno, en ese tiempo apareció el amado Elpidio. Desde que yo lo llevé a la casa, ese es el hombre tuyo. Y verdaderamente que nosotros como padres tenemos un ojo clínico, una vista de águila para ver lo bueno o lo malo que te puede convenir como hijo realmente. Yo a mis hijos le he orientado siempre, porque aparte de la sabiduría natural que Dios nos da, pues tengo el discernimiento Dios nos ha dado. Y podemos ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Y verdaderamente que cuando escuchamos el consejo del Padre, todo nos va a salir bien. Todo. Simplemente que debemos de esperar un poquito más. Porque no es tan fácil esperar, pero realmente cuando tú esperas y obedeces esa voz de tu padre, de tus padres, va a ser grandemente bendecido. Y también es bíblico. El Señor dice en su palabra que, hijo, escucha el consejo de tu padre y te irá bien en la vida realmente. Entonces a mí me ha ido muy bien, la gloria es de Dios, porque yo pude esperar, aún en contra de mi voluntad, pero yo esperé ese príncipe que el Señor me envió. Amén. Y realmente, aunque como cuando usted tiene una matita de rosa, usted la ve, esa rosa ya cuando sale en esa superficie, usted la ve muy bonita,
Pero entre tanto, usted ve todas esas espinas que están ahí, usted tiene que andar con cuidado para usted no herir sus dedos. Y así mismo en el matrimonio, usted tiene que ir poco a poco, paso a paso, para usted no fallar. Y cuando viene la situación, pues, como cristianos, le estoy hablando, ir delante del altar del Señor y presentarle la situación a nuestro Dios y Él va a dar una salida favorable. Así. Amén, así mismo es. Realmente la obediencia es el principio que debemos seguir para poder ser bendecidos. Amén. Y a usted, señor Blanco, un consejo que usted puede darle a los hombres, padres o cabezas de familia que tienen negocio, que tienen empresa, que tienen comercio. ¿Cuál sería el consejo que usted puede darle? Mire, hermano Nicolás, y al público que yo sé que nos está mirando, yo puedo decirle a usted que la mejor inversión que un padre hace en la familia, económica, humana, de tiempo, y le aconsejo a todos los padres que no se dejen ahogar por el trabajo y los afanes del día, y que ese premio que Dios le dio, que es la familia, que lo cuiden y lo protejan, y que se esfuercen y se sacrifiquen para darle lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que se le puede dar a un hijo? Enseñarle el camino de Dios. Porque usted le compra un carro nuevo a un hijo y al año lo desbarata. Usted le compra un tenis de 10,000 pesos y a los 6 meses no sirve. Pero lo que usted le enseña en el camino de Dios, si le da el uso como Dios llama que nos comportemos, eso nunca va a desaparecer y los beneficios van a estar hasta después que se muera, que es la salvación, que es la promesa de Dios. Por lo tanto, yo le exhorto a los padres que no se dejen llevar que mi hijo es desobediente. Siempre va a haber problemas en los hogares, porque somos seres humanos. Y donde quiera que haya 2 o 3 personas va a haber conflicto. Pero cuando usted se deja llevar por la sabiduría del Altísimo, todas las cosas a su tiempo van a ir poniéndose en su lugar. O sea, yo invito a la gente, yo invito a cualquiera que nos esté escuchando, que nos escuche, a nosotros, que nos esté viendo, que se acerquen a Cristo. Porque sin Cristo no hay salida. La única salida que le queda al hogar es acercarse a Cristo. Llevar a sus hijos a los pies de Cristo para que sean reconocidos porque ellos se sometan a la obediencia. Eso es lo que yo puedo decirle. Porque, mire, hermano Nicolás, usted se afana por las cosas de este mundo y eso es disparate, eso es basura, eso es perdido. Pero lo que usted encuentra cuando usted abre su corazón a Cristo, eso nunca va a desaparecer. Porque aún usted físicamente desaparece, pero espiritualmente va a estar ahí para siempre. Amén. Yo le digo, mire, yo no, a veces le hablo, porque yo sé de que tengo la oportunidad de hablarle a alguien, yo le hablo del evangelio y yo le predico a la gente cuando tengo la oportunidad. Y mucha gente me dice, no, porque hacen comparaciones de una vez. No, porque tú conoces a fulano o tú conoces a Perencejo. Yo digo, sí, si lo conozco, le digo, sí. Pero si yo voy a hacer evangelio como fulano, digo, es que ese no es tu problema. Conviértete a Cristo y enséñalo a cómo tú debes ser un buen cristiano. Amén, así es. Eso es. Porque si usted tiene, vamos, algo material, usted tiene un carro bonito. Yo digo, Nicolás, ¿cómo te compró ese carro? Fajado, trabajando y ahorrando. Fue así. Entonces yo le digo a la persona, no, pues si tú ves que un cristiano no tiene testimonio, conviértete a Cristo y que sea tú el ejemplo de testimonio para que él cambie su forma de ser. No es criticando ni queriendo ser cristiano, ni dejando de ser cristiano, porque Dios no tiene la culpa. Una vez recuerdo yo que un señor que se hacía pasar, o decía él que era, ¿cómo se llama los que no creen en Dios? Que dicen ellos, que la Biblia le llama necio, porque cuando le duele algo lo primero que llaman a Dios son ellos.
Y me decía él, un día me dijo, Elpidio, usted que sabe tanto, yo qué sé de qué es lo que yo sé. Yo no sé nada. No, pero yo quiero que usted me diga, si Dios existe, ¿por qué Dios permite que mueran tantos niños, que maten gente y que pasa, y Dios lo permite? Digo, no, no es Dios que lo permite, ellos lo buscan. Y le voy a poner un caso fácil para que usted lo entienda, para no abundar mucho, porque quizás si abundo mucho usted no va a entender, o se va a hacer el tonto para no entender, para no querer admitirlo. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va y se tranca a su casa, en su habitación, y le pone un candado por dentro, y usted se enferma allá adentro, y yo voy y le toco la puerta, y usted no me abre, yo no puedo ayudarlo, me dice no. ¿Y qué va a pasar? Que se va a morir. Pero soy yo el culpable. Usted que no quiso abrir la puerta para ayudarle. Amén. Eso pasa con Dios. Porque Dios llama a la gente. Le dice, ven a mí, cansado y cargado. Pero la gente dice, no, yo quiero seguir con mi carga. Ellos quieren que Dios se vuelva como un hombre. Y mira, yo soy Dios, vengo. Digo, no. Eso no es así. Dios le habla todo. Dios le está hablando a usted a través de mí, le dije. Esos casos que usted ve, no es que Dios, eso no es Dios que lo hace. Porque le digo, porque Dios también permite que el hombre lea la Biblia y usted verá que le va a decir lo bueno y lo malo, o elija usted lo que quiere hacer. Porque Dios no anda atrás, no, que tú tienes que hacer esto. No, Él te dice, mira, yo soy la vida. Si quieres vivir, sígueme. Y mira la muerte, si quiere seguir la muerte, usted elige. Digo, eso es lo que le pasa a usted. Usted ha elegido lo negativo. Usted quiere salvar su alma, acérquese a Dios. Pero si usted lo rechaza, Él lo rechaza. Dice, es verdad que a usted no se puede hablar. Digo, no, esa es la realidad, hermano. Usted no tiene un hijo para que sea malcriado ni desobediente. Pero si Él decidió ser malcriado, son su problema, no es suyo. Es verdad, sí, lo que usted me dice. Y acérquese al Cristo y deje de estar dudando de la verdad. Entendió el mensaje. Así es. Queridos amigos y hermanos que nos están viendo en este momento, ha sido un conversatorio bastante ameno y de mucho beneficio para nosotros. Queremos que te suscribas a las diferentes plataformas que aparecen en pantalla. Recuerda que seguimos bendiciendo vida porque a eso Dios nos ha llamado. Le damos las gracias a los invitados en esta noche. Y también te damos las gracias a ti porque ha tomado de tu valioso tiempo para dedicarlo a esta programación y nutrirte de un gran consejo de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que seguimos rescatando vidas en Cristo Jesús.